Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Un Minuto para poder conocer y reflexionar la Sagrada Escritura. Hoy, como todos los viernes, vamos a trabajar el texto que nos propone la liturgia en el Evangelio para el próximo domingo. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que tomen su Biblia y busquemos el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículos 13 al 21. Para la explicación del texto bíblico de hoy nos está acompañando Juan Alberto Casas. Juan Alberto, bienvenido, qué alegría tenerte en nuestro programa. Hola Ivonne, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes de Minuto de Dios. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Cuéntanos un poquito de ti, tú quién eres. Bueno, que nuestros oyentes te conozcan porque es la primera vez que estás en nuestro programa. Gracias Ivonne, pues mira, soy Juan Alberto Casas, profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en el área de Teología Bíblica. Particularmente acompaño los cursos de Nuevo Testamento en general, tradición joánica, y pues bueno, a partir de esto pues quisiera pues también aprovechar este espacio para compartirles un poco esta reflexión sobre el texto. Muy bien, Juan Alberto, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, esperamos tener toda la riqueza que este texto nos deja hoy también para nuestra experiencia de vida y pues también invitar a nuestros oyentes a través de la página de Facebook y YouTube de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Un Minuto, que puedan también consultar y escucharte, verte también en el ejercicio de la explicación de este texto que realmente es hermoso. Entonces te invito a que, bueno, hagamos la lectura del texto y pongamos también a nuestros oyentes en la sintonía de ser escuchas también de la palabra desde el Evangelio de Lucas. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él les respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo donde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, Juan Alberto, ¿cómo vamos a iniciar este estudio del texto y cuáles son esas pautas, esas claves que tenemos que tener en cuenta para poder entender también este hermoso mensaje que nos propone el Evangelio? Muy bien, Ivonne, pues creo que como con todo texto bíblico es importante que podamos ubicar esta perícopa, este relato en un conjunto más amplio dentro de este diseño literario del Evangelio según Lucas. Recordemos que estamos en el capítulo 12 y ya desde el capítulo 10 hemos tenido lo que es el envío misionero a los discípulos. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar a lo largo de estos capítulos siguientes, después del envío misionero, son algunas pautas u orientaciones para la misión. En ese contexto tenemos que mirar el capítulo 12, esos imperativos que Jesús indica a sus seguidores. Sí, mira, por ejemplo, al inicio del capítulo 12, en la perícopa que la Biblia de Jerusalén titula Hablar francamente y sin temor. El imperativo es: no temáis, no temáis. Una indicación a no tener miedo frente a quienes se presentan como adversarios, a ser capaces de hablar, de llevar a la luz, ¿sí?, lo que han recibido al oído, ser capaces de proclamar y no tener miedo, porque hasta los cabellos de la cabeza están todos contados.
Lo que encontramos en la sección del versículo 13 hasta el verso 34 es una postura frente a la riqueza. ¿Sí? En el caso particular del texto que tenemos en este momento, que va del 13 al 21, es tal vez una referencia frente a los que tienen posesiones. Y lo que vamos a encontrar del verso 22 al verso 34 es cuál es la posición frente a los que no tienen. Vamos a decir unas palabritas al respecto. Y finalmente, del verso 35 hasta el verso 50, tenemos unas indicaciones en torno a la espera. ¿Sí? Aquí el imperativo es estar preparados. Mira que el inicio es no tener miedo, no temáis. Aquí tenemos esta indicación, estar preparados. Ahora vamos a centrarnos en lo que estaría reuniéndonos y convocándonos en la sesión de hoy, que es precisamente la posición frente a la riqueza. Mira que el primer relato, que es el que leímos para hoy, está centrado precisamente en guardaos de toda codicia. Ese es el imperativo. Frente a los que tienen, ¿qué se les pide? Guárdense de toda codicia. ¿Y qué se les dice frente a los que no tienen? Que es posiblemente en el contexto histórico al cual Jesús, de los destinatarios a los cuales Jesús está hablando, que son campesinos sencillos de Galilea, que viven con lo necesario y de pronto les falta lo suficiente para vivir. ¿Qué les dice? No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, que está en el versículo 22. Entonces mira que es unas indicaciones teniendo en cuenta que parece que los destinatarios de Lucas son bastante heterogéneos desde el punto de vista social. Parece ser que dentro de la comunidad lucana hay personas con posesiones, ¿sí? Hay personas ricas, pero también hay personas empobrecidas. Es una comunidad un tanto desigual y para cada uno de ellos pues hay unas palabras particulares por parte de Jesús, ¿sí? Indicaciones misioneras y también indicaciones para la vida de seguimiento desde los destinatarios de Lucas. Ahora, cuando llegamos al texto que leímos, que inicia en el verso 13 y termina en el verso 21, pues encontramos que este texto tiene dos partes. La primera es como una escenificación introductoria, ¿sí? Y en esa escenificación tenemos que uno de la gente le dijo: maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo, y le respondió Jesús: hombre, ¿quién me ha constituido pues un repartidor entre ustedes? Y les dice: miren y guárdense de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Esa es la primera parte del relato, una escenificación. Mira que Lucas juega mucho con eso. Recuerden, por ejemplo, para introducir la parábola del buen samaritano, la escenificación está en la pregunta que le hace el maestro de la ley. Maestro bueno, quiere hacer. Siempre hay una escenificación que se convierte en el pretexto para que Jesús emita una parábola, ¿sí? Entonces, lo que está mostrando, incluso esta expresión de Jesús en el verso 15, guárdense de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes, es precisamente centrar, que es un principio que ya encontramos desde el Antiguo Testamento, que la raíz de todos los males es la codicia, el desear siempre tener más. Sí, miren, recuerden ustedes el relato de la caída allá en Génesis 3, lo tenían todo y solamente no se les permitía el fruto de dos árboles, el de la ciencia, el del conocimiento de la ciencia y el árbol de la vida. No prueben de ese fruto, lo tenían todo. El querer siempre más, el querer acumular más de lo que ya se tiene, pues parece ser que está en la raíz de los males. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Una parábola. Y entonces empieza Jesús diciendo: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo donde reunir mi cosecha. Aquí es interesante porque lo central de la parábola corresponde a lo que en exégesis narrativa se llama una focalización interna. ¿Qué significa eso? Tan curioso, ¿sí? Y es algo con lo que Lucas va a jugar a lo largo del Evangelio. La focalización interna lo que va a mostrar es lo que está ocurriendo al interior de la persona, cómo una persona está leyendo una situación y cuáles son sus intenciones y pensamientos reales. Piensa, por ejemplo, en el hijo menor, allá en la parábola del padre y los dos hijos, el hijo menor que, habiéndolo perdido todo, dice él, y pensó para sí:
¿cuántos jornaleros de mi padre no tienen? Y en cambio yo, que aquí me muero de hambre, pues iré a donde mi padre y le diré. Eso es lo que el hijo menor está pensando. Hagamos de cuenta en estas novelas, cuando la cámara se queda focalizando a la persona y por allá se escucha como una voz interior, ¿sí? Como que la persona está pensando algo. Este tipo de focalización, la intencionalidad es mostrar lo que hay al interior de las personas. Y Lucas juega con eso. Lucas hace magia con la focalización interna. ¿Cuál es la focalización interna de este personaje? ¿Sí? Dice, ¿qué haré? Pues no tengo donde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo, mis bienes y diré a mi alma. Fíjense que dentro de esta focalización hay una palabrita que se está repitiendo mucho, una y otra vez. Mi. Demoler mis graneros, mi trigo, mis bienes, mi alma. Este señor está girando en torno a sí mismo. Lo que está mostrando es que hay una posición bastante egocéntrica, egoísta, ¿sí? Narcisista. Está pensando solamente en él. Y frente a lo que ha recibido, está proyectando algo más grande, proyectando un futuro. Pero mira que la clave ya la ha dado Jesús. En el verso 15, anterior a la parábola, aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. La vida de uno no está asegurada por sus bienes. Este hombre cree que por el hecho de que sean sus graneros, su cosecha, sus cosas, también es poseedor de su vida y puede disponer de su vida como quiera. Y lo que Jesús aquí está llamando la atención es eso. Mira, a veces frente a la sensación de tener el control de todo, cuidado, porque no caemos en la cuenta que ni siquiera tenemos el control de nuestra propia vida, no somos poseedores de la propia vida. Por eso lo que viene a continuación frente a esta focalización del hombre, dice, alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma, las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Y termina el relato, la parábola termina con una expresión de Jesús, así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Aquí el rico no es descrito simplemente como un hombre ambicioso. Si nos damos cuenta en el contexto del Imperio Romano en el siglo I, él es presentado como un terrateniente, ¿sí? Es un hombre que tiene posesiones, ¿sí? Y se encuentra en una excelente cosecha, ¿sí? Ni siquiera pretende multiplicar sus bienes al máximo, sino que quiere atesorar o acumular lo que ya ha cosechado. Y frente a ellos, ¿qué es lo que quiere hacer? Prefiere descansar, ¿sí? No se dice por ninguna parte que haya cometido alguna injusticia de manera explícita, ¿sí? No se dice que su pecado consiste en alguna injusticia, pero sí en una acción de necedad, es decir, en un egoísmo. Solo está pensando en sí mismo, y de ahí que viene esta relación de estas palabras mi. En ese sentido, la necedad es precisamente el hecho de que no se da cuenta que no dispone de su propia vida, está atesorando para sí y no se está enriqueciendo en orden a Dios. Mira que aquí el Jesús de Lucas está jugando con la idea del enriquecimiento. Jesús dice, sí, hay que enriquecerse, la riqueza es buena, pero ¿qué tipo de riqueza? No enriquecerse para sí, sino enriquecerse en orden de Dios, termina el verso 21. ¿Y qué significa ese enriquecerse en orden a Dios? La respuesta la vamos a encontrar más allá del texto que tenemos para hoy, en el verso 23. Es una lástima que la liturgia recorte las perícopas de esta manera porque no nos permite ver la perspectiva de conjunto. Cuando llegamos a los versos 33 al 34 se nos va a explicar qué significa enriquecerse para Dios, ¿sí? Entonces aquí viene la respuesta.
Ya la perspectiva del hombre es una manera de enriquecerse para sí y se está mostrando que no es la adecuada. ¿Qué significa enriquecerse para Dios? Porque aquí el ideal es enriquecerse para Dios. Y viene a responder el verso 33 al 34. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Mira que esta manera de enriquecerse es bastante paradójica, porque mientras la riqueza tradicional, comúnmente se entiende la riqueza como un acumular cosas, bienes, incluso honores, etcétera, en orden de Dios la riqueza está en relación con el reino de Dios. Y la riqueza en relación con el reino de Dios es, en lugar de acumular, darlo todo. ¿Sí? Es un movimiento a la inversa. Darlo todo, vended vuestros bienes, dad limosna, haced bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos. Mientras que la riqueza desde el punto de vista humano es volver sobre mí, desde el punto de vista divino es salir de mí. Recordemos esa expresión tan bella de la oración atribuida a Francisco de Asís. ¿Sí? Dando es como recibo, perdonando es como soy perdonando, amando es como soy amado. Es decir, saliendo de mí me encuentro. Eso lo expresa también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿sí? El único modo como nos encontramos es perdiéndonos, dice el Papa Francisco. El único modo como nos hacemos plenos es vaciándonos. Y eso es lo que está mostrando aquí el texto. Cuando mostramos un deseo de acumular, lo que hacemos es perdernos, porque nos rompemos nuestras relaciones con los otros, caemos en el egoísmo de esta persona. Mira que una clave para entender precisamente esta realidad de la acumulación la encontramos en el Antiguo Testamento. Y aquí quisiera invitarlos. Quisiera continuaras con esto que me parece extremadamente interesante y por eso no te había interrumpido antes, pero me parece supremamente interesante esto que tú nos estás diciendo y que nos está presentando también pues el texto actualmente, porque cómo podemos nosotros también en una sociedad de consumo realmente que estamos en la actualidad, en una sociedad también muy individualista, en una sociedad muy llena, digamos, de expectativa frente a lo material, frente a lo externo, frente a la misma belleza, a la corporeidad, a la materialidad. ¿Cómo podemos nosotros ser también como creyentes poder trascender y poder entender eso, ¿no? Hasta en la misma experiencia de fe, a veces nosotros decimos, es que yo voy a misa, es que yo me confieso, es que yo hago, es que yo sirvo, es que yo ayudo. No sé, habrá muchos de nuestros oyentes que ayudan en sus parroquias, tienen comunidades, bueno, hagan una cantidad de cosas que ya a veces también pensamos que el hacer cosas y el poder como atesorar también estos bienes espirituales nos hacen como ganar el reino, ¿cierto? O sea, ganar como esa salvación en la que estamos, pues, digamos, todos los creyentes en busca. Entonces también, ¿cómo no dejarnos contaminar de esa experiencia del mundo, digámoslo así, de esa experiencia que vivimos cotidianamente en todas las relaciones, para que realmente nuestra fe sea una fe, como tú le decías al final, de salir de nosotros mismos para entregarlo todo a los demás? Pues mira, Ivonne, yo creo que aquí la clave es tomar en serio lo que Lucas está proponiendo, porque a veces frente a estas expresiones tan radicales de Jesús, la tentación es, no, pero esto hay que entenderlo de un modo más espiritual, esto hay que entenderlo de un modo más simbólico, etc. Y creo que el Evangelio es absolutamente cierto y certero en esto que se está diciendo frente a la riqueza. A veces pensamos, no, que ser pobre pero en el espíritu, entonces que ser humilde. No, es incluso una realidad que quiere radicalizarse para los seguidores de Jesús. Mira que algo que tiene en común la audiencia o los destinatarios de Lucas, los reales del siglo I, con respecto a nosotros que somos lectores posteriores de él, es precisamente esa variedad de destinatarios frente a la condición social, económica, étnica, etc. Sí, nuestras comunidades creyentes son bastante diversas, pero al mismo tiempo desiguales. Son profundamente desiguales.
A la liturgia dominical va la persona que tiene mucho, pero también quien no tiene nada. Entonces, Lucas está hablando claramente aquí para una y para la otra, ¿sí? El que se busca se pierde, ¿sí? Y aquí es un llamado de atención. Donde haya acumulación, detrás de esa acumulación hay una injusticia, en el sentido de que cuando yo acumulo para mí, a alguien le estoy quitando eso que he tomado y que he acumulado. Por eso quiero ir a la referencia del Éxodo, donde se entiende mejor esta perspectiva a partir del capítulo 16, principalmente desde los versos 16 al 21, donde se habla en torno al maná, donde se habla sobre el maná. Dice el texto lo siguiente: he aquí lo que manda el Señor, que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un gomor por cabeza según el número de los miembros de vuestra familia. Cada uno recogerá para la gente de su tienda. Pero mira, aquí lo central es: recoge solo lo que necesite para comer. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros pocos. ¿Qué está pasando aquí? Que a unos se les olvidó lo dicho y acumulan más, ¿sí? Pero cuando lo midieron con el gomor, ni los que recogieron mucho tenían de más, ni los que recogieron poco tenían de menos. Cuando uno había recogido lo que necesitaba para su sustento, Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente. Y entonces ahí continúa el relato. ¿Cuál es la lógica del maná? Que cada quien recoja lo que necesita para el día y que recoja lo que necesita para sí. Alguno puede pensar: ay, pero ¿y qué tal que mañana no caiga maná? Entonces voy a recoger un poquito más porque quién sabe qué va a hacer más adelante. El problema es que al recoger un poquito más, sin darse cuenta, está dejando sin maná al que tiene al lado. Ese es el problema de la acumulación, ¿sí? La acumulación en sí misma, uno ve, no, pues es que está cosechando el fruto de su esfuerzo, sí, pero si está cosechando más de lo que necesita, ¿qué tal que esté, sin darse cuenta, dejando sin lo básico que necesita a la otra persona? Entonces mira que en el fondo lo que hay detrás del maná es una lógica de justicia social, ¿sí? Cuando se acumula, se empobrece a otros, ¿sí? Aquí la lógica es diferente. Desde la lógica del reino de Dios, volviendo al texto de Lucas, la idea es que si yo tengo algo, eso algo adquiere su sentido en la medida en la que yo sea capaz de compartirlo, en la medida en la que yo sea capaz de darlo y de darme a mí mismo, porque el amor no es simplemente dar cosas, sino ser capaz de darme a mí mismo. Una comunidad creyente donde haya situaciones de desigualdad tiene que cuestionarse: ¿será que sí estamos siendo fieles al Evangelio? Porque si fuéramos fieles al Evangelio, no habría personas pasando necesidades en nuestra propia comunidad, no habría desigualdad, porque seríamos capaces de compartir, es decir, de enriquecernos todos desde la lógica del reino, ¿sí? No desde la lógica de este hombre, de terrateniente, sino desde la lógica del reino. Creo que eso es muy actual, tú lo acabas de decir, Ivonne, en nuestra sociedad donde desde pequeños se nos educan para primero yo, segundo yo, tercero yo, donde desde pequeños se nos están diciendo que tenemos que ser alguien en la vida, y ser alguien es tener casa, carro, beca, fama, etcétera, pero ese tener a veces implica acumular sin tener en cuenta las necesidades de otros. Ahí tenemos que cuestionarnos sobre realmente la veracidad de nuestro cristianismo y de nuestra fidelidad al Evangelio. Y de regreso a este programa Biblia y Comunidad, estamos abordando hoy el texto que nos propone la liturgia para el próximo domingo, que es el texto del Evangelio de Lucas, en su capítulo 12, de los versículos 13 al 21. En este texto estamos viendo o estamos abordando unos elementos claves bastante interesantes que nos ha propuesto Juan Alberto en la primera parte del programa. Veíamos cómo desde
Este texto, digamos, está enmarcado desde ese envío misionero que se propone en el capítulo 10 y nos presenta o nos da unas pautas, unas orientaciones también para la misión y nos hacía ver y nos hacía comprender también un poco, Juan Alberto, en la explicación que nos daba en la primera parte del programa, cómo también para poder llevar a cabo esa misión Jesús utiliza unos lenguajes bastante interesantes a partir de unos imperativos que utiliza en cada uno de los elementos del texto, específicamente estamos hablando del capítulo 12. Veíamos también cómo específicamente el texto que nos propone la liturgia nos habla sobre la actitud o la forma o esa postura que debemos tener nosotros también ante la riqueza y cómo esta forma de hablarnos no solamente va dirigida a un grupo específico, sino que también está pensado a una parte social importante que tiene estos destinatarios del Evangelio de Lucas. Veíamos también que el texto del 13 al 21 nos lo presenta Lucas en dos partes. Una primera parte que es introductoria, nos hablaba Juan Alberto de una escenificación justamente del texto, y esa escenificación la vemos en forma de diálogo, ¿no? O sea, Jesús está hablando con alguien y alguien le pregunta justamente sobre las riquezas, y vemos una segunda parte que es esa explicación que hace Jesús sobre el tema, que lo habla más bien en forma de parábola, y Juan Alberto nos hacía énfasis en una figura literaria que el texto nos propone, que es la focalización interna, donde se pretende también que la persona manifieste no solamente lo que habla, sino también cómo está pensando sobre ese tema específico. Vemos también cómo Juan Alberto, en esa explicación que nos va dando del texto, nos habla de la importancia del uso adecuado de la riqueza. La riqueza en sí no es buena, no es mala, pero es dependiendo del uso que se le haga. Si es un uso para sí, que es un uso de acumulación, es una riqueza que está llevando a una desigualdad o a una inequidad social. En cambio, si se hace esa riqueza en orden a Dios, veíamos también cómo ese significado es darlo todo, es más, es salir de sí, es donarse a sí mismo para que otros también se beneficien de ese ejercicio que nosotros estamos haciendo, y que también nosotros podamos ayudar a que esa injusticia social frente a la pobreza no sea realidad, o más bien no sea una realidad. Y nos planteaba al final de la segunda parte, pues si realmente nosotros estamos viviendo un auténtico cristianismo ante las circunstancias sociales que estamos viviendo. No sé si se me quedó algo en mi pequeño resumen, Juan Alberto, para poder continuar con esta reflexión del texto. No, Ivonne, qué buen resumen. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a seguir mirando un poquito este texto? Porque me parece muy enriquecedor y muy desafiante también ante las circunstancias actuales que vivimos. Mira, yo quisiera retomar lo último que conversábamos antes del break, precisamente porque estábamos mirando la situación social y la situación global. Pero mira que el texto parte incluso desde algo mucho más centrado y singular, como es la misma relación familiar. El texto empieza diciendo en el verso 13, uno de la gente le dijo, maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿Sí? Lo que está suponiendo es que las relaciones de injusticia pueden partir del interior de la propia familia. ¿Sí? No es necesario simplemente ir hacia lo más global, hacia lo macro, sino darnos cuenta que ya desde lo micro pues hay situaciones de injusticia como tal. Charles Dickens llegaba a hablar de algo que se llama la caridad telescópica, haciendo referencia a que es más fácil amar, lo hablaba en ese sentido, a las poblaciones de África, a quienes no conocemos y les enviamos donaciones, que a quienes tenemos al lado. Él habla así de la caridad telescópica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de situaciones de injusticia, vale la pena también empezar por mirar la propia casa, ¿sí?
cómo desde la propia casa puede ser que no nos demos cuenta o puede ser que sea intencional, pero se viven también situaciones de injusticia. Aquí tenemos, el texto nos presenta una relación fraternal que está siendo fracturada por la codicia, ¿sí? Y en el acompañamiento a comunidades que he hecho me he encontrado frecuentemente con este tipo de realidades, ¿sí? A veces hablamos del conflicto nacional, del conflicto social, pero muchas veces esos conflictos empiezan en la propia casa y entre los propios hermanos, ¿sí? Y es por situaciones similares a estas, ¿sí? ¿Cómo es posible que una herencia, un dinero, etcétera, genere situaciones conflictivas entre quienes nacieron del mismo vientre? Que de hecho en el griego adelphos significa eso, aquel que comparte el útero, el mismo útero. ¿Cómo puedo romper esas realidades, esas relaciones a partir de la codicia misma? Entonces es mirar desde lo propio que me rodea, pensando quienes están a mi lado, incluso también al interior de nuestras comunidades creyentes. A veces damos por sentado que todos tenemos las mismas capacidades e incluso las mismas comodidades, etcétera, cuando de pronto no es así. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado quiénes se encuentran a nuestro lado, al menos el nombre, y qué necesidades tienen? ¿Sí? El problema de este hombre, si tú te das cuenta, en el relato de la parábola del versículo 16, es que nunca habla con nadie. Es un hombre que lo tiene todo y al mismo tiempo no lo tiene nada, no está relacionado con nadie, ¿sí? Tiene sus bienes y ya, es un hombre bastante pobre, ¿sí? Tiene tanto que está empobrecido con eso, Que también podemos ver ahí, por ejemplo, todo lo que nos puede cambiar la dimensión también digamos, de esa riqueza que se acumula, ¿no? O sea, como nosotros puede también identificarse como un temor a que alguien me quite lo que yo he cultivado, lo que yo he alcanzado, lo que yo he logrado, y eso también hace que el hombre pierda, digamos, esa dimensión comunitaria que el mismo proyecto de Dios nos propone. Entonces, creo que es un llamado bastante fuerte también a mirar cómo nosotros nos estamos relacionando, digamos, con las cosas, con los bienes, y cómo esos bienes también nos llevan a tener unas situaciones humanas complejas. Mira que esto que acabas de decir me parece clave, porque frente a lo que se tiene, entonces surge el temor, tú lo has mencionado. Entonces el temor a que me roben, a que me estafen, a que quebranten la confianza que he depositado, y eso me lleva a cerrarme más en mí mismo, a ensimismarme. Por eso, mira el final del verso 33, cuando se dice: haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Donde no llega el ladrón ni la polilla. Cuando yo, frente a lo que tengo, lo que hago es reconocer que eso que tengo me ayuda a ayudar a otros, me ayuda a darlo y a darme a mí mismo. Es instrumento para compartir, para la solidaridad. El temor se empieza a esfumar. Se empieza a esfumar. ¿Sí? Porque el temor viene a ser aquí una de las realidades que lleva a la seguridad. Mira que hoy en día, en situaciones donde hay tanta inseguridad en las calles y todo eso, uno como que sale escoltado, sale con todo escondido, etcétera, y lo que hace es, sin quererlo, desconectarse de los demás, porque piensa que cualquier persona puede ser una amenaza para mí o para mis posesiones, y me desconecta de otros. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que este tipo de realidades relacionadas con los bienes y la riqueza, que el Evangelio las aborda, ¿sí? A veces uno piensa que el Evangelio no habla de economía, sí, lo estamos encontrando, habla de economía, habla de política, etcétera, porque entiende el seguimiento de Jesús desde una manera integral, no simplemente desde una perspectiva puramente espiritual. Y entonces pensamos que estas realidades son simplemente para nosotros y para asegurar un futuro, porque mira que el problema también está en relación con el futuro, y resulta que el futuro no existe. Este personaje está acumulando, ¿sí? Porque de pronto es que más adelante va a haber una sequía, o más adelante va a haber hambre, entonces voy a acrecentar los graneros. Y la voz que él recibe es: necio, necio, ¿a ti quién te garantiza que mañana estés vivo? El futuro no existe. Muchas de nuestras búsquedas de seguridad
están basadas en realidades que no existen. El futuro, es que yo estoy ahorrando y acumulando aquí esto para mañana. ¿Y quién te dice que mañana vas a estar? ¿Y quién te dice que mañana vas a estar? Aquí la centralidad es, esto que tengo es para poder servir al reino desde la lógica de Jesús, ¿sí? Un poco en ese sentido. Y esa lógica, creo que, y esa dinámica también que nos presenta, creo que nos lleva a nosotros también a identificarnos, no solamente, digamos, con unos bienes materiales, como lo que tú nos estás planteando y nos estás presentando, pues también, y que el texto es muy explícito porque habla justamente como de la comida y del bienestar también de quien la tiene, ¿cierto? Sino también porque son unos bienes que nosotros tenemos inmateriales, el hecho de poder también en este tiempo, que las pobrezas son distintas, no solamente son pobrezas materiales, sino también otro tipo de pobrezas, de pobrezas de autoestima, de pobrezas de solidaridad, de otro tipo de pobrezas. Hoy creo que también estamos llamados a eso, o sea, como nosotros no solamente debemos apoyar, digamos, una escasez material, sino tenemos que apoyar al hombre en su integralidad, y esto nos tiene que hacer a nosotros también responsables del otro en todos los aspectos y en todas las dimensiones del ser humano. Muy importante esto que acabas de comentar, Ivonne, porque de hecho la conferencia de Puebla habla precisamente sobre la semántica del pobre en Latinoamérica. Y llega a decir que pobre no es solo el pobre económico, pobre es el enfermo, pobre es el campesino, pobre es el excluido, el estigmatizado, pobre es el que incluso ha tenido que recurrir a alguna forma de delincuencia por hambre, ¿sí? Pobre es el que no es reconocido en su integridad, en sus derechos, al que no se le da voz. Pobre ha sido la mujer que en muchos ámbitos ha sido excluida o maltratada. Pobre ha sido quien piensa diferente, o el que tiene capacidades diversas, que en otros ámbitos se llamaba disminución cognitiva, etc. Es una dinámica muy amplia de la pobreza, frente a la cual hay una exigencia, y es darse, reconocer, acoger, ¿sí? Reivindicar, eliminar cualquier tipo de exclusión. ¿Sí? A veces incluso en nuestras comunidades creyentes, de manera activa o pasiva, practicamos exclusiones, ¿sí? Y vamos en contra de la lógica misma de lo que se está proponiendo aquí. Ábrase a los demás, ¿sí? Que es lo que se plantea desde el capítulo 10 con el buen samaritano, ¿sí? Cuando la cultura está llevando a un imaginario de que el otro es el enemigo. Lo curioso aquí en la parábola del samaritano es que el enemigo terminó salvando al herido. Cambia esa perspectiva, ¿sí? El quitar cualquier tipo de imaginarios o de prejuicios sobre las personas es importante también desde esta lógica del darse, del acumular para el reino, que es diferente de lo que es el acumular para el mundo. Y mira que pensando en esto que tú nos acabas de decir, me llama la atención algo, y es la forma como a veces también nosotros encontramos excusas en nuestra cotidianidad para poder realmente hacer esto, ¿no? Darme a mí mismo. Entonces, no tengo tiempo, yo no tengo dinero, ¿cómo le voy a colaborar? Yo no tengo un espacio, una dinámica distinta para poder ayudar al otro, sino que realmente nosotros estamos encontrando como siempre la excusa para poder realmente abrirnos a esta expresión comunitaria a la que estamos llamados, y realmente a donarnos. O sea, yo esto lo relaciono porque también con ese ejercicio de abandono, ¿no? O sea, nos preocupamos tanto con las cosas,
con las emociones, con las pertenencias, con el mismo conocimiento. A veces en este ámbito académico en el que tú y yo nos encontramos, somos tan celosos hasta del mismo conocimiento y vemos cómo eso también limita a que realmente hagamos un reino de justicia que nos presentan también los evangelios, un reino dinámico donde realmente todos nos alimentemos, y creo que esto también es una llamada a vivir en plenitud, o sea, no solamente hacer actos generosos, sino a vivir en plenitud esas obras de misericordia que la misma Iglesia nos propone. Claro, mira, volviendo a lo que tú dijiste al inicio, somos expertos en sacar excusas, ¿sí? Ay, es que yo no tengo dinero, yo no tengo tiempo, lo que tú comentabas. Yo quiero hacer un ejercicio de imaginación con el hombre de la parábola, que de pronto, con muy buena intención, quería hacer más grandes sus graneros, pues para ayudar más de pronto a otras personas. ¿Cuál es el problema? Que lo estaba dejando para después. Ay, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga las posibilidades, ahí sí voy a ayudar. Lo que no caemos en la cuenta es que hay algo que sí tenemos aquí y ahora, y eso que tenemos aquí y ahora somos nosotros mismos, y eso es lo que se pide que demos, ¿sí? Más que dar dinero o cualquier otra cosa, somos nosotros mismos lo que se pide que nos estemos donando todo el tiempo. Aquí quiero parafrasear esta expresión de Jesús en el Evangelio según Juan. Dice allá: nadie me quita la vida, soy yo quien la quiero dar, porque tengo el poder para darla y el poder para recuperarla. Podríamos decir eso mismo frente a estas realidades con las que nos excusamos. Nadie me quita el tiempo, porque a veces pensamos que las demás personas nos quitan el tiempo. No, yo quiero dar mi tiempo y tengo el poder para darlo y el poder para recuperarlo. Es un ejercicio de liberalidad, ¿sí? No es que los demás me quitan nada, soy yo el que quiero darlo. Entonces mira que puede ser el mismo hecho, pero cambia la actitud frente al mismo. Yo quiero darlo, yo quiero darme a mí mismo aquí y ahora. Porque siempre tenemos esa excusa: cuando tenga voy a hacer esto, que Dios multiplique mis bolsillos para que cuando ya estén gorditos yo sí pueda dar. No, así no tengan nada, aquello que es objeto del dar no es algo que esté en el bolsillo simplemente, sino algo que es mi propia persona, todo el tiempo, y es un darse desde la cotidianidad, desde el aquí, desde el ahora. No es simplemente la donación anual o mensual o el diezmo, no, es darme todo el tiempo frente a quienes me rodean. Juan Alberto, desde tu experiencia, pues sabemos que tú eres un gran académico también, pero desde tu experiencia en el acompañamiento, como nos compartías hace un momento, a comunidades y también en el ejercicio mismo de poder trabajar de una manera pues también explícita en el reino de Dios, en la construcción de ese reino, en hacer tangible ese reino de Dios hoy. Regálanos 3 tips, así a todos los oyentes hoy de nuestro programa, 3 tips importantes para poder vivir a plenitud esta experiencia del Evangelio. Mira, de lo que hemos hablado aquí ha sido precisamente de el enriquecerse en función del reino. Y el enriquecerse, es decir, hay que invertir, ¿sí? Hay que enriquecerse. Eso Lucas no pone ninguna excusa. Hay que invertir, hay que enriquecerse. Pero enriquecerse en virtud del reino es invertir en el reino. Invertir en el reino implica también tener en cuenta qué se entiende por reino. Yo lo resumo, por ejemplo, desde el Evangelio según Juan, como la posibilidad de dar y de tener y de ofrecer vida y vida en abundancia. ¿Sí? La riqueza más grande que podemos tener es la vida, más que cualquier posesión, más que cualquier cosa, más que la fama, carro, beca, todo esto es la vida y la vida en abundancia. Y allá donde hay vida y vida en abundancia, allá hay reino de Dios. En la medida en la que nosotros nos damos continuamente, estamos precisamente acumulando en función del reino. Quiero evocar una anécdota que me sucedió hace ya muchos años en ese sentido. Yo estudiaba allá en el Instituto Bíblico Pastoral. Yo estaba haciendo mis cursos de hebreo y de griego por la noche, y en el día yo trabajaba en un colegio dando clases.
Entonces, por lo general lo que hacía, yo salía del colegio sobre las 3 de la tarde, la clase en el instituto bíblico era sobre las 6 más o menos, y entonces pues llegaba cansado del trabajo, del colegio, comía algo y me recostaba un ratico a hacer la siesta. Un día en particular yo tenía el examen de hebreo, este día allá en el instituto, y pues bueno, quería llegar antes y todo eso, pero llegué tan cansado del trabajo que hice la siesta y todo eso. Ya cuando me di cuenta, no, se me había hecho tardísimo, tenía que salir corriendo a tomar el transporte público, estaba lloviendo, ese era un día terrible, no pasaba. Finalmente cuando pasó, me subí al colectivo y el conductor del colectivo me dice: señor, bienvenido, gracias por haber escogido montar aquí con nosotros, siéntese, por favor, póngase cómodo. Y yo me asusté: ¿a dónde me subí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y a medida que avanzábamos en un tráfico terrible, había una tractomula varada, etcétera, y este señor, el conductor, empieza a contarnos chistes en medio de todo eso y empieza a hacernos la charla a todos los que estábamos ahí. Y ya cuando me iba a bajar del colectivo, el señor: gracias, señor, qué gusto haber viajado con usted aquí, mil gracias, qué bueno. Mira, me sentí tan raro, yo, ¿qué fue esto? Ese día llegué tarde al instituto, perdí mi examen de hebreo, no me fue bien, etcétera, pero ha sido la mejor montada en colectivo de mi vida y no la cambio por nada. Ese colectivo era el reino de Dios con ruedas. Este señor estaba acumulando para el reino de Dios. Yo no sé si sería creyente, si lo hacía de manera intencional, nunca lo supe, pero yo me pregunto, si cada uno de nosotros fuera como ese señor en lo que hacemos en nuestra día a día, este mundo sería diferente, porque este señor estaba dando más de lo que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Recibir el pago del pasaje y llevarme hasta donde tenía que llevarme, y ya, no tenía que hacer más, pero estaba dando mucho más de sí. Eso era vida y vida en abundancia lo que él estaba haciendo. Frente a un día tan tormentoso como el que yo estaba pasando, él nos cambió el rostro, nos hizo reír, ¿sí? Compartió algo de sí y nos contagió. Eso que él hizo era acumular para el reino de Dios. Yo me pregunto si cada uno de nosotros fuera así como este señor manejando el colectivo, este mundo sería reino de Dios en la tierra. Este mundo sería diferente. ¿Sí? Desde lo que hacemos, cómo podemos ser más justos, dar más de lo que tenemos a quienes nos rodean, buscar una sociedad más equitativa, más igual, más inclusiva. Ahí cada uno de nosotros tiene un granito de arena que poner. ¿Sí? No podemos decir simplemente que porque no tenemos educación, no tenemos tal trabajo, que no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho. Y este señor me lo demostró. ¿Sí? Entonces creo que es un buen ejemplo cotidiano para mostrar cómo esto de la riqueza en orden al reino es una realidad posible, no simplemente una utopía, algo irrealizable, sino que se puede realizar desde el aquí, desde el ahora. Muy bien, Juan Alberto, a ti mil gracias, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad.